Hola a todos y bienvenidos a Medicina Ilustrada. Hoy hablaremos del reflujo gastroesofágico. He dividido este concepto en dos vídeos para no hacerlo muy extenso, así que recordad que tenemos otro vídeo hablando del reflujo gastroesofágico, sobre todo del diagnóstico y de su tratamiento. Vale, y entonces, ¿qué es el reflujo gastroesofágico? Pues básicamente es que el contenido del estómago va hacia el esófago, es decir, arriba. Y diréis, ay, si a mí no me pasa. Pues resulta que en sujetos sanos puede pasar una cierta cantidad de reflujo y esto es normal, es decir, que no siempre es patológico. Y entonces, ¿cuándo hablaremos de un reflujo gastroesofágico patológico? Según la clasificación de Monreal, básicamente hablaremos de enfermedad por reflujo gastroesofágico cuando este reflujo produzca manifestaciones clínicas y o inflamación esofágica o esofagitis. Y es muy prevalente. En la población española se ha estimado que es de un 15%. ¿Y por qué es importante saber qué es el reflujo gastroesofágico? Qué palabra más larga, por Dios. Básicamente por sus consecuencias, porque un reflujo mantenido en el tiempo puede producir esofagitis, esófago de Barrett y adenocarcinoma de esófago, presentando este último un aumento de un 2 a un 6% en los últimos 20 años. Y ahora que ya tengo vuestra completa atención y que seguramente dejáis de pensar que el reflujo gastroesofágico es una chorrada, vamos a aprender todo lo que deberíamos saber de este. Primero de todo, ¿por qué el contenido del estómago querrá pasar al esófago? Primero de todo, el contenido va hacia abajo y en segundo lugar, vimos que el esófago en su parte más próxima al estómago tenía un esfínter esofágico inferior que hacía que la comida no pudiera volver al esófago. Así que, ¿cómo es posible que haya un reflujo? Si está todo pensando, tiene que ir hacia abajo. Para entenderlo, primero de todo, debemos de considerar que se trata de una entidad multifactorial, en la que se tienen en cuenta todas las partes y procesos que se dan en el esófago. Primero de todo vamos a ver los factores que afecten al esfínter en sí, es decir, las causas etiológicas primarias, que dentro de estas tenemos pues que sea un esfínter corto, menor de 2 centímetros y que este afecte a su funcionalidad, o que por otra parte el esfínter sea normal, pero que sea hipotenso, por debajo de los 8 milímetros de mercurio en reposo. ¿Este qué quiere decir? Que ya de por sí no cierra bien, y por lo tanto hablaríamos de un esfínter hipotenso sin ningún factor externo que lo provoque. Vamos a ver y vamos a hacer un parón y vamos a entrar un poquito más al detalle en los factores que modifican la presión de cerrado del esfínter esofágico inferior. Tenemos esos factores que aumentan la presión y que por lo tanto dificultarán que haya este reflujo gastroesofágico. Primero de todo tendríamos las hormonas y péptidos, que dentro de este grupo habría la gastrina, la sustancia P y la somatostatina. Luego habría el grupo de los neurotransmisores con la acetilcolina, alfa-adrenérgicos y beta-antagonistas, otros como prostaglandinas y las proteínas, y finalmente fármacos como la metoclopramida, la histamina, la domperidona y los antiácidos. Por otro lado, tenemos esos elementos que hacen que la presión de cerrado del esfínter esofágico inferior baje, es decir, baja la presión y por lo tanto es más fácil que haya este reflujo gastroesofágico y por lo tanto en este capítulo, para decirlo así, son las que nos interesan. Dentro de este grupo también tenemos las hormonas y péptidos, en este caso tendríamos la CCK, la secretina, la VIP y la progesterona. Dentro de los neurotransmisores tendríamos los anticolinérgicos, los beta-adrenérgicos, los alfa-antagonistas, el óxido nítrico y la dopamina. Otros como prostaglandinas, que son diferentes a las otras. Y finalmente los fármacos y otros. Dentro de los fármacos tendríamos los nitratos, los bloqueantes de canales de calcio, los barbitúricos y el sildenafilo. Y luego dentro del grupo de otros, que sería más de alimentos y hábitos de vida, tendríamos el tabaco, que contiene la nicotina, el alcohol también baja la presión, la teofilina, la cafeína, las xantinas y finalmente el chocolate y la menta. Por lo tanto, alimentos y fármacos que es importante tener en cuenta a la hora de considerar que haya una relajación del tono cerrado de presión de este esfínter esofágico inferior. Además, dentro del grupo de fármacos también encontraríamos la aspirina, los AINES, los anticolinérgicos, los antidepresivos, el albuterol y el glucagón, finalmente. Por lo tanto, hasta ahora hemos visto los factores que eran inherentes al esfínter esofágico inferior, los factores que modificaban por acción directa el tono de este esfínter y ahora vamos a ver otro tipo de factores que pueden modificar la presión de cerrado del esfínter esofágico inferior, pero que no es por acción directa, sino que es por la acción o la alteración que producen en las presiones que se encuentran en estas cavidades.
Dentro de estos factores tenemos a dos causas principales. La primera sería un esfínter intratorácico, como por ejemplo el que encontramos cuando hay una hernia hiatal, por lo que se favorece una hipotonía del esfínter, o por lo contrario, puede ser que la presión del estómago sea demasiado alta y que supere la presión del esfínter, es decir, que haya algo que incremente la presión intraabdominal y que puede ser pues el sobrepeso y la obesidad, porque aumentan la presión intragástrica y claro, si el estómago viene después del esófago y tiene una presión más elevada, esto es como unas válvulas, ¿no? No son unas válvulas, pero tenemos que imaginarnos así, ¿no? Que aprieta por debajo y por lo tanto se abrirá y por lo tanto es más fácil que haya este reflujo gastroesofágico y también son causas el embarazo y la ascitis. Por lo tanto, ahora ya hemos visto todos esos factores que afectaban directamente o indirectamente al esfínter esofágico inferior, haciendo pues que fuera incompetente. Y ahora vamos a ver todos estos factores que están implicados en el proceso del paso del bolus del esófago al estómago. Puede ser primero de todo que el aclaramiento esofágico sea muy lento y por lo tanto que se favorezca, ¿no?, que haya este reflujo. También el decúbito, como hay un cambio de presiones y de posición de la persona, también favorece que haya este reflujo gastroesofágico y que haya poca salivación también afectará al aclaramiento esofágico y por lo tanto facilitará que haya este reflujo gastroesofágico. Pero también hay otros factores que afectan directamente al estómago, como una hipersecreción ácida que también lo favorecerá, un vaciamiento del estómago enlentecido, ¿no? Cuanto más tiempo se quede la comida allí, más probabilidades hay de que se produzca este reflujo, y finalmente un volumen gástrico elevado, ya sea pues porque terminamos de comer y tenemos un volumen gástrico postprandial muy elevado o porque haya una obstrucción pilórica y por lo tanto que esto haga una obstrucción y que realmente haya un aumento de este volumen gástrico. Después de todas estas causas y factores que hemos visto que pueden provocar o afectar a que haya una incompetencia del esfínter esofágico inferior, debemos de recordar que la causa más común de que haya un esfínter esofágico inferior incompetente es porque este esfínter haga unas relajaciones inadecuadas, permitiendo por lo tanto el paso de los alimentos para arriba. Por lo tanto, entonces ya hemos visto que el reflujo gastroesofágico es algo multifactorial en el que pueden haber diferentes factores involucrados y que esto termine en este reflujo gastroesofágico. Pero ¿qué es lo que pasa realmente cuando hay este reflujo hacia el esófago? Primero de todo, que el contenido del estómago es ácido y además contendrá pepsina. El esófago, si recordamos, tenía un epitelio escamoso estratificado y no está preparado para las condiciones del estómago, no es resistente, de manera que el contenido gástrico lo que hace es erosionar y causar necrosis de la mucosa esofágica, produciendo pues lesiones y úlceras. Por lo tanto, ¿qué clínica presentará una persona que tenga este reflujo gastroesofágico? Vamos a ver la clínica. Primero de todo, el síntoma cardinal del que debemos recordar es la pirosis. Es el síntoma más característico y más frecuente, pero el menos específico. ¿Y qué es la pirosis? La pirosis es una sensación de ardor retroesternal, por esto he puesto este fuego, y este ardor retroesternal aumenta en decúbito. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que en decúbito también aumenta la probabilidad de reflujo por un cambio de presiones y básicamente de situación de la comida, ¿no? Y facilita que pase para arriba. Y también aumenta al agacharse. ¿Por qué? Por lo mismo, porque nosotros hacemos esta compresión abdominal y aumenta la presión intraabdominal y esto produce o también facilita, ¿no?, que haya este reflujo. ¿Y cómo se aliviará? Pues con antiácidos. Este dolor o esta sensación de ardor puede irradiarse a cuello y brazos y puede simular una angina. Es por eso que debemos de hacer un diagnóstico diferencial muy rápido. ¿Y por qué el reflujo gastroesofágico produce esta pirosis? Básicamente se debe a que el reflujo ácido del estómago hace esta irritación esofágica y estimula las terminaciones nerviosas produciendo esta sensación de pirosis. En segundo lugar, puede producir regurgitación. ¿Por qué? Porque hemos visto, ¿no?, que este reflujo gastroesofágico es por el paso de la comida del estómago al esófago, por lo tanto es normal que haya regurgitación. Esta regurgitación puede producir además laringitis, traqueitis, una ronquera, una aspiración pulmonar, ¿no?, se sube muy para arriba, una fibrosis pulmonar, neumonía y asma crónica. El asma crónica se puede producir tanto por la microaspiración del contenido gástrico hacia el árbol bronquial o por el mecanismo indirecto de la broncoconstricción, que es inducido por la presencia de ácido en el estómago mediado por vía vagal. Por lo tanto,
en las personas que tengan reflujo gastroesofágico, primero de todo, diagnóstico diferencial con angina de pecho por esta sensación de ardor por la pirosis, y en segundo lugar también veremos afectación pulmonar básicamente por esta regurgitación, ¿no?, que quieras o no afectará o puede afectar a los pulmones. Otra sintomatología que puede presentar es disfagia, dolor torácico, dispepsia, odinofagia, erosión del esmalte dentario, disfonía, nódulos en las cuerdas vocales, laringitis posterior, tos crónica, hipersalivación y síndrome de Sandifer, que es una tortícolis en niños. Y aparte de esta clínica, ¿qué complicaciones puede presentar la enfermedad de reflujo gastroesofágico si progresa y se mantiene crónica? Esto es muy interesante y básicamente dentro de este subapartado veremos por qué es tan importante el reflujo gastroesofágico. La complicación más frecuente que se da en el reflujo gastroesofágico es la estenosis péptica. Es la más frecuente y se da sobre todo en el tercio distal por la proximidad con el estómago. Ya veréis que la mayoría de complicaciones siempre afectarán al tercio distal. ¿Por qué? Porque es el que está más cerquita, ¿no?, del estómago, y por lo tanto es donde básicamente sufrirá el esófago por este reflujo. La estenosis péptica la veremos en un paciente, por ejemplo, que tenía pirosis y de repente presenta disfagia y le mejora la pirosis. Esto es debido a que el ácido ya no puede ascender. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que se afecta a la submucosa del esófago, ¿no?, con esta irritación, y esta irritación produce una estenosis fibrótica que al final produce disfagia, es decir, hacemos una estenosis fibrótica y le cuesta de comer. En este caso se deben de tomar biopsias para descartar malignidad y su tratamiento son las dilataciones endoscópicas y un tratamiento médico intensivo. En segundo lugar, puede presentar hemorragia. Esta se presentará no en forma de hemorragia brusca, sino que sí que puede ser que haya sangre en heces, pero normalmente lo veremos en la analítica en forma de anemia crónica. ¿Por qué? Porque es una hemorragia que es leve y tiene este carácter crónico. En tercer lugar, podemos encontrar úlceras esofágicas o úlceras de la unión. Son bastante infrecuentes y además aparece odinofagia. Suelen asentarse otra vez en el tercio inferior del esófago, sobre todo en los islotes de la mucosa metaplásica, y tienden a ser profundas y pueden causar hemorragia aguda y o perforación. Y finalmente, la complicación más importante, que es el esófago de Barrett. No se escribe así ni tampoco se pronuncia así, pero Barrett en catalán es sombrero y por lo tanto le he puesto un sombrero al esófago para recordarlo. ¿En qué consiste el esófago de Barrett? Parece un cowboy, ¿verdad? Consiste en la sustitución del epitelio escamoso normal del esófago. El epitelio escamoso sé que no es así, me recuerda a las escamas de un pez y así que he intentado hacer escamas de un pez, aunque parezca el azulejo del cuarto de baño. Básicamente consiste en esta sustitución del epitelio escamoso normal del esófago por un epitelio metaplásico intestinal especializado. Es decir, en el reflujo gastroesofágico ya hemos visto que tenemos un reflujo gastroesofágico crónico. En primer lugar, este reflujo produce una esofagitis y el epitelio escamoso puede sustituirse por un epitelio columnar intestinal, produciendo lo que se conoce como esófago de Barrett. Recordemos que la metaplasia se trataba de una sustitución de una célula epitelial adulta por otra célula adulta de un tipo diferente. La importancia del esófago de Barrett recae en que tiene un carácter premaligno con riesgo potencial que se pueda desarrollar adenocarcinoma de esófago a partir de este, siguiendo la secuencia de metaplasia, displasia y adenocarcinoma. De hecho, el riesgo de que un tejido metaplásico haga una displasia para pasar luego a adenocarcinoma es de 20 a 50 veces más, siendo un 0,5% los pacientes que desarrollarán anualmente un adenocarcinoma. El mejor marcador de potencial de malignidad es la detección de la displasia. Y este riesgo está en relación directa con la longitud de Barrett, es decir, que si tenemos 3 centímetros o más, tienen más riesgo de desarrollar un adenocarcinoma. ¿Por qué? Porque tienen más afectación. El problema en el esófago de Barrett es que la metaplasia, una vez establecida, no regresa con el tratamiento antisecretor, es decir, no evitamos el cáncer asociado del mismo modo que la cirugía antirreflujo tampoco tiene un efecto. Es por eso que una vez establecida esta metaplasia y por lo tanto ese esófago de Barrett, debemos de establecer un plan de vigilancia mediante endoscopia, según el grado que veamos en la anatomía patológica. Si no hay displasia, haremos una endoscopia cada 3-5 años. Si hay displasia pero es de bajo grado, cada 6 o 12 meses, y si es de
de alto grado, necesitamos la confirmación y el tratamiento, que ya veremos en el siguiente vídeo. Para hacer el diagnóstico del esófago de Barrett, por lo tanto, es imprescindible tener una muestra del tejido y por lo tanto tomaremos biopsias de cada uno 2 centímetros y en cada uno de los cuadrantes. ¿Y quién tiene más riesgo de tener esófago de Barrett? Sobre todo hombres blancos de más de 60 años y sobre todo los obesos. Básicamente por este aumento de la presión intraabdominal que facilita el reflujo. Y bueno, creo que ya por hoy tenemos suficiente. Espero que os haya gustado el vídeo y que no haya sido muy pesado. Y en el siguiente vídeo tendremos la segunda parte del reflujo gastroesofágico, aprenderemos a hacer un diagnóstico de esta enfermedad y también su tratamiento. Nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias y que tengáis un feliz día.